Estamos en Olesa y estamos esperando al señor del garaje secreto, que dice que va a traer el coche que habéis pedido en la encuesta. A ver cuál será, cuál será. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Aquí lo tenemos. Ya lo has visto la encuesta, ¿no? Buenas Nos tardes, traído el que señor. nos han pedido en la encuesta. Hombre, se ve mejor aquí, ¿eh? Aquí se ve con más luz, se ve mejor. Está un poquito bajo, ¿no? Sí. Adelante, sobre todo. Es regulable, ¿eh? O sea que se puede adaptar a lo que uno quiera. Nada, pues enséñanoslo. Este Evo. Pues aquí lo tenemos. Esta es la joya que todo el mundo ha querido que salga en el vídeo de todo lo que había en el garaje. Bueno, estaban entre este y el Mitsubishi, ¿eh? El Supra. Entre el Supra... El Toyota Supra o este. Y al final pues ha ganado este. El Supra lo dejaremos para el próximo día. Haremos otra encuesta. Y tanto. Pues aquí lo tenéis. Es raro, ¿eh? Porque normalmente cuando lo mueves estos coches, muchos de ellos ya se paran, hacen cosas raras. A este todavía aguanta. Se aguanta, ¿no? Bueno, nos lo dejarás probar, ¿no? Y tanto. Vamos a echarle un vistazo. ¿Qué os parece? Justo desde abajo. Hacía tiempo que no veía uno. Hostia, tiene algunas cosas, no me fijé el otro día, ¿eh? Lleva todos estos manguitos de silicona. Sí. Mira. Eso es lo del relente, que le falla. La válvula como a los Golf y a los Audi, ¿no? ¿Y aquí qué llevaba? La alarma. Supongo que sí, que era la alarma. Y en estos italianos me dan un miedo todos estos cables. Dice, ¿por dónde va a salir? Bueno, mira, este coche tiene ahora 160.000 kilómetros y se le hizo motor con 145.000. Pero a mí me hace gracia esto de se le hizo motor. Tú tienes la factura. Sí, ya tenemos la factura. Vale, porque normalmente venden muchos coches. Es que le hemos hecho motor, pero la factura no la tenemos. Ya está. Porque bueno, es tan fácil como decir, le he hecho, Claro, lógicamente. pero no tengo nada. Bueno, como ya vimos, para los que no lo hayáis visto, este coche es rojo. Si este coche lo llevasen al restaurar a Italia, que es casi seguramente Italia o Alemania donde acabará, porque aquí pues todavía no tenemos la cultura de pagar tanto por estos coches, y allí los desmontan enteros, lo volverán de color rojo casi seguro, y luego dirán, pues yo lo podía comprar por 40, es que valen 100 ahora. En un coche de estos restaurados los he llegado a ver por 100.000 euros. Sí, la verdad es que... Y además, cada día que pasa suben de valor. Es una pena que te lo vendas. ¿Por qué te lo vendes? Porque tengo muchos proyectos abiertos y llega un momento que ya no puedo más. Tengo que empezar a hacer hueco en el garaje porque ya no quepo. Sí, pero luego eso te arrepientes de venderlo. Me arrepentiré. Lloraré. El día que se lo lleven lloraré. ¿Cuánto hace que lo tienes? Pues hace un año.
No, no hace mucho lo tienen. Bueno, mira, podemos ver aquí, que aquí va la alarma también. La alarma, si no me equivoco, se la anularon. Sí, estos coches italianos suelen tener muchos problemas con las alarmas. Sí. Vamos a ver un poco por dentro. Tienen los asientos originales. Aquí nos dijeron que no iba nada. No, eso debe estar fijo, ¿eh? Porque yo no le he encontrado la palanca por ningún sitio. Supongo que el que lo hizo Martini... Es una chapa. Bueno, siempre se puede volver a poner. Tenemos estos marcadores típicos italianos, muy similares al Fiat Uno Turbo. Y este olor característico a gasolina que tienen los coches italianos. Tenemos aquí la placa de integrales. Tenemos pedales Sparco. Esto seguramente irá afuera. Y los asientos, dentro de que estos son muy sufridos, hay un truco, no sé si lo sabes, que es pasarle, ¿sabes la maquinita esa de sacar las bolas? Sí, ¿eh? Se la pasas y te quita toda esa pelusa. Eso lo hacíamos cuando eran nuevos. Para dejarlo como esto de aquí. Sí, los de atrás la verdad es que da la sensación como que no los hayan utilizado. ¿Y este 1060? Es el aceite que lleva. Sí, 1060 lleva este coche. Bueno, pues, pintura en algunos sitios está regular, pero bueno, en lo general está bastante bien. ¿Quién pinta? Sí que es cierto que, por ejemplo, todo el vinilo, todo está barnizado por encima. O sea, todos los vinilos de las franjas de Martini, tanto del alerón como de todos sitios, están barnizados por encima. Menos los... Me parece que es uno de los laterales. Estos de la puerta de Martini, que estos no. Esto está puesto justo por encima. Se le nota, ya se nota que está cuarteado por lo mismo. Pero todos estos sí, estos están... Todos barnizados encima. Bueno, ¿por cuánto lo venderías? Pues yo creo que podríamos pedir 42.000 euros con él y luego el que lo compre que decida qué hace. Si lo restaura o si lo deja como está y lo disfruta como está. Y le va subiendo de precio. Exacto. Es un coche que día que pasa, día que sube de precio. Sí, Tengo que decirte que se pidió el informe Carfax. No se ha encontrado ningún golpe ni nada en el informe. En principio no se le ve. A primera vista ya fui a ver otro y se le veía las torretas movidas. Esto yo creo que se lo hicieron de capricho, lo del blanco. Porque además lo han hecho regular, ¿ves? Que aquí está rojo a la mitad de la etiqueta. No desmontaron, fue un poco superficial. Esto es una calentada esta, me lo voy a hacer Martini. Que le vería un vídeo que le gustó el Martini y dijo, pues ¿sabes qué? Que yo lo quiero Martini. Los vídeos están haciendo mucho daño. Podemos ver que todo lo que son soportes donde más sufre son estos de aquí, está todo perfecto. Bueno, tenemos aquí la chapita. Esta chapita la han sacado para pintarlo. Seguro que está blanco debajo, ya se ven los remaches movidos. Esta de aquí sí que la pintaron encima. Bueno, un poquito de capa y ya está. Pero bueno. Es un bonito proyecto. Sí. Pues nada, lo vamos a ver un poco por debajo, a ver si podemos entrar y después a ver si nos lo deja probar. Yo te digo que no me lo miro por debajo, no tengo ni idea. Es que con la camilla no cojo ya. Es que vengo de comer y tengo la barriga llena. Bueno,
Nos vamos para abajo a ver qué nos encontramos, que no tenga ningún... Esto está un pelín feo, esa talonera, pero ya podemos ver que esto es fibra, no sé qué habrán hecho aquí. Hay que tener por cuenta que estos coches un día estuvieron por menos de 6.000 euros y no los quería nadie. No sé si tú te acuerdas. Yo tenía uno para vender y me costó la vida venderlo. Vamos a ver. Aquí lo tenéis, así es un Evo por debajo. El escape. Aquí podemos ver que era auténtico rojo. Lleva una parte del escape cambiada. Esta parte está cambiada. Aquí vemos que no hay nada grave. Detrás de la talonera, que a veces hay sorpresas. Necesitaríamos un pequeño limpieza con hielo seco. Vamos a mirar por allí. Está bastante bien, por debajo. Ya le han hecho cosas, a este coche. ¿El alternador lo cambiaste tú? No, me lo vendieron con el alternador cambiado. Por eso le sale el fallo de batería. Claro, Porque le pusieron el correcto. no tengo ni idea, pero no hay manera de quitarle el fallo. Porque esto lleva un regulador aparte. Igual no es el correcto. Aquí tenemos un pelín de aceite en el cárter. Aquí esto ha pillado con un bordillo. Lo que estira está doblado. Aquí. Está un pelín resudado por ahí. Pero ya está claro. Con los tornillos del cárter también pierde un poquito. Y por aquí. Un pelín resudado. Huele que da gusto. Ahí que tienes un pelín de aceite por los tornillos y por todos los lados. Vamos por este lado, a ver. Este lo tenemos que ver por fascículos, porque si no, no entramos. Podemos ver que en el frontal no tiene nada, aquí lo podéis ver, es todo de origen. Bueno, habría que darle una limpieza y ver por dónde sale este aceite, pero bueno, en los coches italianos, el que no tiene lera pues así es un integrale por la parte de abajo. Esto está todo tocando el suelo. Tengo que meter la cámara de lado. Bueno, pues nos vamos a ir para el puente trasero. Ya que Eso es esto... arrancar algún coche delante. Sí, porque yo estoy mirando aquí lleva el intercooler, está totalmente seco. Las ruedas están nuevas. Llantas originales. Vamos a ver la parte trasera. Pues vamos.
John silencioso, tiene un búho. A ver si lo podéis ver. Ahí, no sé si lo veis, dejadlo en los comentarios si veis este búho que hay aquí. John silenciosos. Igual alguien lo conoce. Tenemos tanto. Pues por aquí por detrás. Podemos ver que está súper seco. Llevas unos cones, ¿no? Amarillos. Sí. Bueno. Estas aletas sirven para refrigerar el diferencial, que es de altas prestaciones. Tenemos múltiples regulaciones aquí, en todos los tirantes. Y este escape, pues, parece que lo hayan hecho a su manera. Lleva aquí unas tiras. Tiene esta chapita aquí. Esto es lo que nos mirarían en la ITV cuando nos la mueven. Llevas el regulador de frenado de origen. Curioso, ¿eh? Pero no se ve nada mal. Llevas 2 trozos del escape cambiados. Bueno, vamos a mirar para el lado a ver qué vemos. Bueno, pues ha tenido un pequeño golpe lateral aquí en esta rueda. En estos coches lo más típico. Aquí podemos verlo. Pero si quieres un coche ultra deportivo, es lo que pasa cuando compras con las emociones. No te preocupes, lo va a vender igual, ¿eh? Si vieras lo que hacen, hay uno en Italia que lo restaura y te enseña la foto del chasis pelado y luego te lo empieza a restaurar. Es lo que te he comentado. A ver, vamos a ver aquí. Animales que entonces le metieron mucho. ¿Ves? Mira. Mira, aquí se ve. Mira, sí, le dieron un golpe con el parachoques, tío. Bueno, mejor que está así, porque si te lo empiezan a arreglar, bueno, ya se ve aquí que está hundido, ¿ves? Sí. ¿Ves? Le dieron un pequeño golpe trasero y debió afectar al lateral. Hombre, pequeño, casi pequeño, mira. Si sacamos esto. Te cogen con tornillos. Pero bueno. Esto es lo que pasa cuando lo toca un desgraciado. Mira lo que lío aquí. Y esto fue después. Ahí no está el rojo. Aquí no puesto el tornillo, ¿ves? Esto tendría que ser así. No así. Así. Entonces, ha tenido un pequeño golpe lateral trasero. Bueno, aquí también lo tenemos, mirad. Es aquí. Pero bueno, no ha sido muy arriba, mira, fíjate. Eso es de origen. Y esto ya no. Es aquí, también ahí. Bueno, nada muy grave, pero
A ver, Xavi, a ver qué le ves. El blanco. Que está chulo. A ver qué le veo. Si has abierto esto es porque le has visto un golpe o algo. No, pero tú ya has jugado con ventaja. Has visto un golpe ahí detrás, ¿no? No sé, dime tú. Esto se ve tocado, se ve hundido, no está recto. Si lo ves, Xavi, lo tienes mal, ¿eh? Es que si fuera recto, ahí se ve un... A lo mejor es así, no lo sabemos. Para absorber mejor el golpe. Easy. Easy. Igual es así para que entre el aire y te baje el culo. ¿Tú has oído del arco? Que no es lo mismo poner una viga así que poner un arco, por eso hacían los romanos el arco. Igual está haciendo por lo mismo. Sí, sí, este pones también, planos, este también lo reparó un romano. Un romano, con U. Malo, entonces. Si no era romano, malo. Lo estaba haciendo de mal ahora. Hacía un spoiler. Hacía un spoiler de lo que está haciendo, mira. Bueno, tuvo Está grabando un vídeo. Te dejo. Hago de mala. ¿Está aquí? Está chulo, os gusta, Nada, cuando compres coches tan caros, hay que mirarlos bien. Hay que porque- mirárselos con lupa. Sí, porque la gente sabe latín. Y tengo 3, tengo 7 que me lo esperan, te meten prisa. Pero bueno, estos coches están tan buscados que deja de ser tan importante, y más en la parte trasera. Si fuera la parte delantera, Delantera sería más delicado. teníamos un problema serio, pero bueno. Esto, bueno, lo puedes comprar perfecto, ¿no? Frenas y te da uno por detrás. Sí, sí. ¿eh? Ya te digo, no tuvo que ser mucho porque en Carfax no salía. Bueno, es que a veces si te tontería, vas y no pasa por el seguro. Ya. Cualquier tontería, Ya, lo que pasa es que cuando vale 40 y pico mil de euros, cualquier tontería Ya. ya no es cualquier tontería. Es cualquier tontería de 40 y pico mil euros. La gente que se gasta 40 y pico mil euros es fijo. ¿Vamos a sacar la C15? Lo podemos comparar con este. Bueno, podríamos ir a ver cómo va. ¿Qué te parece? Me parece genial. Mira, vamos a hacer una cosa. Primero lo conduces tú, que irás más rápido. Yo te grabo. Luego me dejas probarlo a mí en plan tranquilo. Venga, va, ¿Vale? vamos a ello. Pues venga, vámonos. ¿Lo suelto desde arriba? ¿Cómo lo haces tú? ¿Desde aquí o...? Arriba, la suelta. Es que en estos coches tan caros hay que pedir permiso hasta para soltar el capó. Bueno, pues nos vamos a probarlo. Primero que lo lleve él, que nos va a dar una lección de... Mientras Xavi saca la C15. Sí, luego la comparamos, hacemos un... Lo metemos ahí, no tengo tan mala. Pues venga, chicos. ¿Nos vamos? Vámonos. A ver si quieres, luego paras que venga ya. Bueno, Santi, ¿para dónde vamos? Nos vamos para las faldas de Montserrat, Vámonos. a la Cataluña profunda. Hoy salimos a la izquierda. Por allí donde está aquel coche negro hay una bajada para entrar a un lavadero. Se entra bien. Y por ahí, por aquí, detrás del negro. Aquí delante. No toca, en principio. Pues sí, sí que toca. Sí que toca. Este toca. Pues eso te he dicho en principio. Bueno, es el codo del escape. Ahí salimos ya a la carretera, a la C28. Toda la gente mira, todo el mundo del bar está mirando el coche.
ten cuidado que hay justo ahí delante, ahí, calcada, y no vayamos a salir, esto rápido se pone 80. Curiosa la aguja del turbo, como cuando le pides un poquito, ya veréis, mirad cómo sube. ¿Subo? Sí. Bueno, vamos con las ventanillas bajadas. En este tipo de coches italianos hace siempre mucho calor. Lo tiene con la ITV al 2023. Los detalles que se ven normales. ¿Cuántas llaves tienes? ¿3? Dos juegos. Pasa que viene una que es la del bombín de arranque, que es esta, y la otra es la de la puerta. Lleva el clausor antiguo. ¿Sabes para qué es esto? El conector este. Esto creo que es del equipo de música. A un USB normal y corriente. Hoy probamos un Lancia fino filipino. Vamos a ver si tenemos suerte, no se nos para. Tengo malas experiencias con los coches italianos, no sé. Sí, sí. He vuelto a los sueños húmedos de los 90. Y otra vez a los coches italianos. Si me lo hubieran contado hace unos años, que estos coches iban a valer este dinero. Es la goma esta. La goma esta lo que hace el ruido. Que es la goma esta la que hace el ruido. Parece mentira que con este tipo de coches pudieran ganar un campeonato del mundo. Este tipo de coches son muy traicioneros porque el turbo entra a altas revoluciones y si no estás acostumbrado a ir muy deprisa y con coches sin asistencias, normalmente la gente joven que se los compra los acaba accidentando. Es un coche que empieza a trabajar muy en altos, a más de 4.000 vueltas, vamos a 3.000 por ejemplo, y no nos está trabajando el motor, son coches que hay que llevarlos muy arriba, con el turbo a tope. Son coches complicados de conducir si no tienes experiencia. El único placer es que te transmite toda la carretera y que ya más que un coche es un modelo de inversión.
ha pasado lo que le pasa a todos estos Lancias, que rápido entran en la reserva, aunque lo lleves lleno. Y estamos volviendo al complejo de Olesa, a Mundo Jeep. Y hemos vuelto a revivir los años 90, donde cosechó tantos triunfos este modelo. Este sería el primer Integrale, luego hubo el Evo 1 y el Evo 2, y luego al final hubo una edición Martini. Bueno, ¿y qué os parece el coche en general? Mira, como detalle tiene esta piececita que hace de cronómetro. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿O cómo le llamaban en la época? 40, 50 y 60. Recordemos que es sin ayuda. Bueno, nos frena más de la rueda derecha. Anda que no, anda que tardó en salir para comparar. Bueno, tenemos este auténtico check control. Tenemos las dos luces delanteras, las tres luces traseras. Tenemos pastillas de freno. Tenemos aceite, esta luz la más peligrosa. Alternador, en este caso lleva un alternador nuevo, debe haber algo que no es compatible. Nivel de aceite. Caja de cambios líquido. Refrigerante y temperatura del motor. Y esta unidad, por lo que vemos, algún día llevó aire acondicionado. Hoy no. Ahora le damos la conclusión. Sí, estas ruedas están flojas, ¿eh? Bastante. Bueno, por eso no se ha frenado más de aquí. Bueno, y le vamos a dar la conclusión. Lo típico en estos coches, tenemos el ventilador encendido, pero tienes una joya, ¿eh? Sí que sí. Pero hay que venderlo como proyecto de restauración. Este coche necesita una restauración, tienes alguna pieza tocada de carrocería, necesitarás una revisión de los frenos, habría que buscar el cable que le falta al alternador. Yo le noto un poquito falta de potencia en bajos, hay unas pequeñas pérdidas de aceite en la parte inferior, o sea, lo tienes que vender como un proyecto de restauración. Yo creo que es un proyecto que cualquier persona que lo quiera, bueno, cualquier enamorado es una buena base para conseguir un buen proyecto de coche acabado. Sí, señor. Bueno, no sé si te ha gustado o no. Mucho. He disfrutado muchísimo de la experiencia. No te hemos cobrado, ¿no? No, no me han cobrado, señores, no cobran. Que luego viene Hacienda, ¿eh? Bueno, pues te emplazo para que nos traigas... El próximo día traemos el Supra. Seguro, ¿eh? El Supra azul. ¿Para qué lo vamos a probar más a fondo? Ese le vamos a dar bien. Ese no me atrevía mucho porque digo, tengo malas experiencias con los coches italianos de salir a probarlo y que se me estropeen y luego el cliente te monta, mira así, que me has jodido el coche. Pero bueno, el Supra no padecen esos problemas. No tienen esos problemas. Estos son delicadillos. Es una joya por eso, ¿eh? Sí, es una joya. Bueno, ya lo has visto cuando hemos pasado por el bar, que Todo el mundo se gira. todo el mundo se gira. Bueno, pues si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo. Y también nos podéis seguir en Instagram, megauto_jeeps, en TikTok, en Google Maps, en nuestra página web, mundojeep.es. También me podéis escribir un correo a santi@mundojeep y ahí os enseño al señor que sale en el próximo vídeo del incauto. Ahí lo tenéis. El del mira, tenéis a los de los dos garajes secretos, mira. No sé si lo has visto a este señor. Hostia, pues no. Garaje secreto de Rubí. Los veo todos los vídeos, pero lo tengo que haber visto, seguro. Ah, sí, rojo, ¿no?
Sí, ya lo he visto. Hoy he traído este. ¿Cuántos tienes también? Este, el Supra, Dos otro Supra. dos Oh. Porsche 924, un Mini 40 ¿El aniversario. turbo? No, el normal. No, es normal. El 600 Abarth, el 850i, que ese ya ha pasado mejor vida, vendido. Vendido. Vale. Bueno, mejor o peor. Igual no lo Sí, cuidarán sí, como sí. tú lo cuidas, ¿no? Hombre, para mí a peor vida, ya no lo tengo por eso. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Con más mecánicos chapuzas.